Estamos muy contentos con esta actividad que estamos ofreciendo y queremos agradecer también a nuestros aliados para esta actividad, el Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAP y Efecto Cocuyo. Les agradecemos a ellos. Y bueno, como ustedes saben, este ciclo de talleres está enmarcado en nuestro Salón Nacional de la Coexistencia, un concurso de diseño, ilustración y fotografía en su 12ª edición. Y este año el tema que nos acompaña es la desinformación. Es por eso que hemos decidido ofrecer este ciclo de talleres para nosotros que queremos formarnos en este tema, queremos recibir estas herramientas tan útiles en estos momentos, pero también para aquellos que estén interesados en participar y esto sirva también como un espacio para fomentar las ideas. Queremos darle también la bienvenida a Joana Pérez Daza, que nos acompaña y nos va a estar facilitando el tema de hoy. Quiero presentarla. Joana es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Relaciones Internacionales y licenciada en Comunicación Social. Coautora de los libros La diversidad de la mirada, Reflexiones sobre fotografía y cultura visual, y Prosumidores y comunicación en la era digital. Se desempeña en la Universidad Católica Andrés Bello como investigadora del Centro de Investigación de la Comunicación y directora de la revista académica Temas de Comunicación. Miembro del Consejo Editorial de la revista Comunicación, en la Universidad Central de Venezuela trabajó como investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, además es coordinadora de la Maestría en Comunicación Social, editora del Anuario, y profesora de las maestrías en Relaciones Internacionales, Comunicación Social, Gestión y Políticas Culturales. Ha sido además docente en la Escuela de Artes de la UCB y en Prada, Escuela de Fotografía. Colabora en la organización Néstor Garrido, Archivos de Fotografía Urbana, Pro Da Vinci y Papel Literario del Nacional. En el 2009 fue jurado del Festival Fundación Gabriel García Márquez en la categoría Imagen y del primer concurso nacional de fotoperiodismo. ITSI en Venezuela y del Salón Jóvenes Confía. Ha coordinado proyectos y asesorado tesis de grado sobre fotografía y comunicación. Ha sido curadora y ha escrito textos de sala y catálogos para exposiciones fotográficas como la Sala TAC, Galería 3 y 3, Aguacultura, Centro Cultural de la UCAP, entre muchos otros. Además, miembro del Grupo de Cultura Visual de la Asociación Internacional para la Investigación de Medios y Comunicación, coordinadora del Grupo de Trabajo Estudios Culturales y Economía de la Comunicación de la Asociación de Investigadores de la Comunicación en Venezuela. Para nosotros es un honor, Joana, contar contigo hoy y sabemos que es realmente importante las herramientas que nos vas a ofrecer y la información que vamos a recibir de tu parte. Muchísimas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Bueno, hola, buenas tardes. Yo encantada de saludar al equipo, a mis amigos de Espacio Ana Frank, que han tenido esta iniciativa. Bueno, y que los intereses siempre se unen, confluimos en miradas, en intereses. Y bueno, aquí estamos ahora con este tema de la desinformación. Para mí ha sido muy grato saber que el Salón Nacional de la Coexistencia va enmarcado en este tema, porque me parece un tema oportuno, necesario y que va muy en sintonía con todo lo que es la labor formativa que se desarrolla desde Espacio Ana Frank y bueno, además en Granada con la labor que estamos desarrollando también desde el espacio universitario. Así que me parece una oportunidad estelar esta de encontrarnos aquí y muy contenta con la receptividad que ha tenido este taller, recordándoles que son dos, este es el primero, la semana que viene hay otro y bueno, ojalá que puedan participar porque la idea es pasar un poco de la reflexión a la práctica. Hoy vamos a tener como un paneo bastante general del tema de la desinformación, introducir algunos términos, ver algunos ejemplos, sobre todo centrados en el tema de la comunicación visual y la imagen, que es mi línea de investigación, que son los temas que tradicionalmente vengo trabajando pues ya desde hace tiempo. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Y bueno, he titulado esta reflexión que vamos a trabajar aquí en el taller, verdadero o falso, así como cuando teníamos esos juegos infantiles y también cuando teníamos algunas evaluaciones, algunos tests que debemos determinar qué es verdadero y qué es falso. Vamos a pasearnos por algunos ejemplos y sobre todo a ir
construyendo y reflexionando sobre una mirada atenta frente a este tema de la desinformación. Es para mí importante ir demarcando algunos términos. Yo en lo particular no hablo de fake news, que es un término que se ha puesto de moda, no lo utilizo, aunque es el término que se ha impuesto, el término con el que todos asociamos este fenómeno actual de la desinformación, porque hablar de noticias falsas atenta contra la propia noticia. La noticia es un hecho verdadero, es un hecho que ocurrió, y desde el punto de vista periodístico no le hacemos un favor, digamos, que a la comunicación profesional y seria al hablar de noticias falsas o de fake news. Sin embargo, es el término corriente que todos entendemos. Siempre coloco el ejemplo con mis estudiantes, que es un poco lo que pasó con el término medios de comunicación social. Todos hablamos así de los medios de comunicación social, sin embargo no es el término más preciso, ¿ok? El término más preciso sería decir medios difusores de información, medios masivos difusores de información, pero obviamente es preciso, pero poco popular, no se utiliza tanto. Digamos que hubo un consenso en llamar los medios de comunicación, así no se dé siempre el proceso comunicacional como tal, así no haya siempre información de retorno, pero todos entendemos de qué hablamos cuando hablamos de medios de comunicación. Entonces, ocurre lo mismo con fake news, es el término que se ha impuesto, con el que ha habido cierto consenso, pero no le hace un favor, digamos, que al periodismo y a la comunicación desde el punto de vista más serio. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Yo prefiero hablar, y estoy en sintonía con quienes hemos orientado el trabajo más hacia la desinformación. Y vamos a ver un poco de qué trata esto. Quise hacerlo a partir de preguntas, quise hacerlo un poco generando la interrogante y generando la duda, porque son dos elementos claves a la hora de enfrentar la desinformación. La primera de ellas es preguntarnos y entender si esto es un tema nuevo. No lo es, no es un tema nuevo. La desinformación la pudiésemos llamar también la mentira ya con unos fines macros, que corre por un torrente mediático, comunicacional, que tiene mayor impacto social. No es un tema nuevo. Evidentemente, ahora hay nuevas herramientas y técnicas que hacen pues que cada vez sea más difícil distinguir realidad y ficción, que cada vez van perfeccionando, camuflando y dotando también de algunos recursos que hacen que esté al alcance de más personas, incluso construir estas mentiras y hacerlas de una manera un poco más acabadas. Entonces no es un tema nuevo, vamos a tener eso en cuenta. En el caso de lo que vamos a trabajar hoy concretamente, que es la imagen, hemos desde el antiguo relato bíblico y tradicionalmente le hemos conferido un valor a la imagen. Creemos lo que vemos. Acuérdense aquella frase de ver para creer. Sin embargo, la imagen no es garantía de existencia, porque se pueden construir imágenes para fabricar mensajes. ¿Okay? Las intenciones son múltiples. El grado también de distorsión puede variar, pueden ser sutiles retoques en una foto, a veces son filtros, son efectos visuales, a veces, y no viéndolo desde una manera únicamente de distorsión y manipulación política, desde la publicidad, a veces esos sutiles retoques lo que buscan es embellecer un producto para hacerlo más atractivo a un potencial comprador. Y vemos casos más extremos como eliminar o añadir a alguien de un retrato histórico. Más adelante vamos a ver eso. Sin embargo, lo que sí es nuevo es ciertos términos que tratan de entender y explicar este fenómeno. El tema de la posverdad, de hecho en el año 2016, el término posverdad fue la palabra del año según el diccionario Oxford, de las más buscadas, y ocurrió después con fake news, infodemia, troleo, deepfake. Son términos, yo les voy a dejar unos materiales entre los que está un glosario de la desinformación, pero mencionando brevemente estos nuevos términos, estos neologismos, estas terminologías que tratan de explicar
el fenómeno en la actualidad, pues la posverdad tiene que ver mucho con la emocionalidad que eclipsa los contenidos. Las fake news, ya lo hemos hablado, es el término consensuado para hablar de falsas noticias, de desinformación, la infodemia asociada también con la infoxicación, que es esa saturación de contenidos. Ya no solo se da la censura o la confusión por falta de información, sino por sobreabundancia, por exceso de información. El troleo, que tiene que ver con esos mensajes un poco de ataque, más frontales, que buscan destruir una imagen pública, y las deepfakes, que son esos videos y audios que utilizan la imagen de una figura pública con alteraciones, ¿ok? Con una voz que no corresponde. Insisto, cada vez más tienen un mejor acabado. Entonces, detrás de todos estos artilugios tecnológicos, lo que está es la mentira, versionada según los temas y la tecnología y las posibilidades del momento. Antes, a la hora de hacer un retoque fotográfico desde el punto de vista de la tecnología analógica, cuando trabajábamos con películas, también se podían hacer retoques, se podían quitar y agregar elementos de esa imagen final, pero los métodos y los procedimientos eran otros que respondían a la tecnología de ese momento. Entonces, lo que está, digamos que en boga ahora es esa mentira que se masifica gracias a las redes sociales, gracias a Internet, se viraliza, y lo que es preocupante es que puede llegar más lejos y más rápido a más personas, obviamente a través de las redes sociales. Y aquí esto es interesante porque en las redes sociales estamos participando todos, somos usuarios, y como usuarios hay también responsabilidades que considerar. Quise empezar con esta imagen. Quizás los que estén más relacionados con el mundo de la fotografía la conozcan, a quienes no se las presento. Esta es una imagen de 1840 y es de Hipólito Bayard. Hipólito Bayard fue un inventor de estos que estaba experimentando también con la fotografía, no conocida como fotografía en ese momento, sino digamos que con esos procedimientos iniciales de fijación de la imagen, de captura. ¿Y qué ocurre? Su invento fue desestimado. Digamos que la Academia de Ciencias francés optó más, se inclinó más y patentó el daguerrotipo, que fue la primera técnica conocida, y este señor, este inventor, frustrado en un acto que a mí me parece muy visionario, de rebeldía, de protesta creativa, hace este autorretrato. Este autorretrato le coloca el nombre del ahorcado, y él hace todo un texto que le acompaña, que lo tienen ustedes en pantalla, luego se los puedo hacer llegar, donde él está haciendo una crítica y una protesta, haciendo simular que él es un cadáver. Y ese cadáver, él dice, bueno, que es porque la academia lo ha sepultado su invento, lo ha desechado, y este hombre desdichado pues decidió ahorcarse, y empieza este proceso de descomposición. Esto es una mentira construida, creativa, con los elementos del momento. Estamos hablando de 1840. Es un hito, digamos que en la historia de la fotografía, pero lo quise introducir aquí porque nos permite ver cómo con los elementos del momento y con una intención muy clara. Aquí era una protesta, aquí era un llamado de atención, por eso esa puesta en escena, por eso habla de la muerte, o sea, me mataron, desecharon mi invento, estoy acabado. Entonces hace esta composición con este texto, además, va acompañado. Ahora bien, cuando hacemos a partir de este pequeño ejemplo, inciso histórico, nos preguntamos en el momento actual de dónde surge y por qué surge la desinformación. Actualmente existen laboratorios de desinformación especializados en fabricar ficciones creíbles y falsificaciones visuales
que conocen bien el valor que hemos puesto en aquello que vemos. Y por eso hacen circular imágenes que parecen, pero no son. Otra vez aquí no hay ingenuidades, aquí hay una claridad en que creemos aquello que vemos. Y por eso estos laboratorios hacen un uso mayoritariamente de la imagen, de la fotografía. ¿A quién le conviene esto? Es la otra pregunta que está de fondo y que nosotros, aunque no tengamos siempre la respuesta, es difícil desentrañar esos hilos, desmembrar, deshilachar todo lo que está detrás, pero sí podemos hacer algo como ciudadanos, como usuarios de redes sociales. Sí podemos detenernos antes de compartir un mensaje, dudar y cuestionar y hacernos algunas preguntas básicas. ¿A quién conviene que circule esta información? ¿Está o no verificada? ¿De qué sirve compartirla? ¿Qué estoy aportando yo al compartirla? ¿Aclara o confunde una situación? ¿Ayuda o entorpece? Estos son simples preguntas que basta detenernos, pero así de simples son muy útiles a la hora de evitar caer en el juego de nosotros mismos difundir rumores, bulos e informaciones falsas, no verificadas o confusas. Aquí hay un tema también de responsabilidad nuestra. ¿Para qué? ¿Cuáles son las intenciones que están detrás de todo esto? Les decía, ¿a quiénes favorece? Bueno, las intenciones son múltiples. Les coloqué el ejemplo de Bayar, que era una protesta creativa, una puesta en escena. En el contexto actual, estas intenciones pues son diversas. Algunas buscan insertarse en la agenda informativa, otras escandalizar, distraer, desviar la atención, ¿sí? De esos temas en los que sí debemos estar atentos. En otras oportunidades lo que se busca es atacar la imagen de una figura pública o generar un interminable ir y venir de versiones opuestas entre sí. En el medio, pues quedamos nosotros agotados, quedamos nosotros infoxicados, saturados de información. Y obviamente las técnicas van variando, se van perfeccionando y las mentiras en este contexto pues se revisten de las emociones y la tecnología del momento. Las fuentes, la certificación de las fuentes. Deberíamos preguntarnos por el valor de la fuente. Y aquí hay un doble juego, porque a veces creemos que si lo dijo él o ella, tiene que ser verdad, tiene que ser cierto. Y aquí también es confuso, porque si bien es cierto que debemos privilegiar la salud, la calidad de las fuentes, no siempre es así. Fíjense este ejemplo que les coloco aquí. Vemos a Martin Luther King, vemos una imagen típica de las que se comparten por redes sociales, el entrecomillado, y fíjense la frase: tengo un sueño, I have the dream, que todos los países estén libres del coronavirus, que la pandemia termine y volvamos a encontrarnos en un abrazo fraterno, sin miedos ni amenazas. Martin Luther King. Esto está construido, esta relación imagen-texto, para darle mayor credibilidad, para pensar que esto, incluso desde el uso del lenguaje, lo puede haber dicho Luther King, solo que el momento histórico no corresponde, no encaja. ¿Ok? Aquí hay un fallo desde ese punto de vista. La autoridad de la fuente, entonces, de quien emite el mensaje, de ese autor de un contenido, nos hace creer que esto es cierto. Es muy fácil creer que si lo dijo alguien, esa persona respetable, una figura pública, alguien que goce de cierta credibilidad, reconocimiento y simpatía, puede ser utilizada entonces maliciosamente para acompañar informaciones falsas. Aquí no hay puntada sin dedal. Esto también tiene, digamos que una intención muy clara de utilizar la imagen de esa persona sin que ésta esté de acuerdo o no lo permita. Es aquí donde hablamos de que la imagen de una persona, de un líder, puede ser secuestrada para desinformar. Otra vez ese ejemplo de una imagen y un mensaje, pues que no corresponden, eso no lo dijo esa persona. ¿Miente la fotografía?
seguimos hablando de la comunicación visual, del tema de la imagen. ¿Miente la fotografía? Bueno, la fotografía en sí misma no. Esas son categorías, mentir, el bien y el mal, que no aplican a la imagen como tal, sino a los usos y a las intenciones. Pero cada vez es más frecuente la utilización de la fotografía, justamente por lo que les comento, de que creemos mejor en ella, creemos en algo que vemos, es como un certificado de veracidad, un certificado de existencia, y por consecuencia es más frecuente la utilización para engañar, manipular y persuadir. Ahora, ¿cómo sucede esto? Bueno, hay diferentes formas: fotomontajes, descontextualización, alteración de sentido, borraduras, superposiciones. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden ir dejando por el chat y al final Leti nos ayuda a revisarlo. Fíjense lo que dice la imagen que dijo Gandhi: no creas todo lo que lees en internet solo porque tiene una foto con una cita al lado. Mahatma Gandhi. Esto tampoco lo dijo Gandhi, no corresponde al momento. ¿Okay? En la época de Gandhi no había internet, no como lo conocemos ahorita. Entonces, tendemos a creer mucho en estos contenidos con una imagen, con un diseño, ya con una estética, con una estructura, con un uso, en este caso del entrecomillado, pues para distorsionar. Esto, insisto, no es un fenómeno reciente. Lo reciente es la sobreexposición que tenemos y viene acompañado de la masificación de la tecnología y de las redes sociales. Pero históricamente vamos a ver algunos ejemplos del uso de la imagen para quitar, para alterar, para descontextualizar. Mao Zedong en 1936 borraba personas de las fotos. Aquí quitó a Po Kun, quien curiosamente era quien llevaba la agencia de noticias china. En la foto de la derecha está, o sorpresa, en la foto de la izquierda no está. Borradura, eliminar. Lo hizo Hitler también en esta foto, donde por alguna extraña razón, esto lo subrayo de una extraña razón, porque a veces los motivos no están del todo claros, pero el hecho y la certificación del antes y el después de la foto original y de la foto alterada están allí. Aquí quitó a Joseph Goebbels de la foto. Aquí aparece al lado de la mujer en la imagen del lado derecho, y en la foto alterada del lado izquierdo no está. Una borradura. También Stanley, aquí vemos en este caso, quita al comisario de Asuntos Internos tras ser ejecutado en 1940. Esta es, digamos que, una doble aniquilación, ¿ok? Histórica, corpórea, real y también de la imagen. Mussolini, esta es bien interesante porque aquí elimina al ayudante que aguanta el caballo, porque es un elemento, bueno, a diferencia de los otros, que es que rompes una relación, es una figura que no conviene que en ese momento aparezca. En este caso es porque esa persona allí le resta independencia, supremacía, liderazgo a esta imagen, que es una construcción simbólica del líder, fuerte, enérgico, altivo. Esa persona ahí sujetando el caballo, pues genera un ruido que altera la representación simbólica y la interpretación de la imagen. Este caso es muy emblemático, lo trabajamos en clase con mi maestro Wilson Prada, que debe estar conectado por ahí, y es de Brian Walsky. Este caso pues, dio muchísimo de qué hablar. Fue una foto de portada de Los Angeles Times en 2003. Fíjense cómo circuló. Walsky colocó esta imagen y no advirtió a nadie, digo a nadie dentro del propio medio, a sus propios editores, a sus propios jefes, de las alteraciones, retoques y manipulaciones que hizo. Eso le valió a él el puesto, le valió retirar premios. Él alteró estas dos fotos, ¿ok?
tomó de una y de otra ciertos elementos, aquí están las fotos originales, y luego cómo fue el montaje final. En una hay una lectura, en otra hay otra, ninguna conviene, y él la fusiona, vamos a verlo aquí con mayor claridad, para construir esta imagen que tiene más tensión, donde el arma pareciera que está apuntando, donde las miradas se cruzan, donde hay una serie de elementos que potencian la intencionalidad, en este caso del fotógrafo, pero que altera totalmente la imagen inicial. Esto fue en Irán en el 2008, ya estamos entrando un poco más en actualidad, en color, fotografía en color. En este caso, la agencia de noticias iraní publica una foto de un lanzamiento exitoso de 4 misiles. 4 misiles. Al día siguiente, la agencia AP publica otra foto original donde se veía que el lanzamiento del cuarto misil había fallado. Había sido alterado entonces en la foto nuevamente para construir y subrayar una imagen potente, una imagen de poder, que en este caso ese elemento, este misil que falló, pues hacía tambalear, no convenía. Este fue otro caso emblemático también de un medio. Fíjense que los ejemplos que vamos revisando se pasean por distintas aristas, desde unos usos más políticos e ideológicos, históricos, y en este caso comunicacionales y mediáticos. The Economist en el 2010 publica en portada esta foto pues de Obama pensativo, cabizbajo. Esto fue tras un derrame petrolero, y en la foto original se observa que el presidente Obama estaba junto a 2 personas, no parece tan solo e impotente frente al desastre. La misma editora de Economist tuvo que admitir la manipulación explicando sus intenciones. Según ella, lo que quería era que el lector se centrase en la figura de Obama, y pensó que las otras 2 personas distraerían la mirada del lector. Cuidado con esto, porque fíjense que las intenciones pueden ser muy sutiles. Uno puede decir, bueno, como lector me estaba haciendo un favor, no me quería distraer. Sí, pero no corresponde con la verdad. Y lo importante es siempre decirle a nuestra audiencia, decirle al lector las condiciones en las que eso fue hecho, y que finalmente el lector tenga la mayor cantidad de información y de versiones disponibles para ver con qué se queda, para ir armando el mismo pues su propio rompecabezas, sin estas adulteraciones y estas intenciones un poco sombrías, porque luego el reconocimiento viene luego de que hay la denuncia, luego de que hay algo que genera ruido. Entonces, luego de ver estos ejemplos, luego de pasearnos por esta cantidad de imágenes que son solo una pequeña muestra, preguntémonos, ¿confiamos en lo que vemos? ¿Confías en lo que ves? ¿La imagen realmente es un certificado de veracidad? Bueno, creemos en lo que vemos, pero no todo lo que parece es. Y, insisto, estas imágenes muchas veces son utilizadas para tergiversar los hechos, y no es un hecho meramente o un área exclusivamente de la política y de la actualidad, está en la publicidad, en el arte, incluso en la vida cotidiana. Incluso pensemos nosotros cuántas veces manipulamos sutil o más, digamos que con mayor fuerza, una imagen. Quitamos algo que nos genera ruido, nos quitamos un lunar, potenciamos esto aquí, le damos mayor luz, etcétera. Entonces, insisto, el abanico de intenciones y de opciones es bastante amplio. El problema está cuando esto llega al ámbito comunicacional, y cuando empiezan a confundirse y empieza a ser muy difuso el límite entre lo verdadero y lo falso. Joan Foncuberta, que es un teórico y un investigador y también un artista visual, él dice que cada vez más, por todos estos elementos de la mentira, de la falsificación, cada vez más el borde que separa la ficción y la realidad es más ficticio que real. Cada vez nos cuesta más entender y separar el grano
de la paja. Y en otros casos, la mentira puede ser muy obvia. Nosotros utilizamos ya coloquialmente y está aceptado el término photoshopear. ¿Ok? A veces vemos una imagen y decimos, bueno, eso está photoshopeado. Sin embargo, aunque esa mentira pueda ser muy obvia, aunque el acabado no sea tan preciso, igual gana adeptos, seguidores que la comparten, y que la comparten por múltiples razones, a veces como un chiste y a veces porque tal vez, quién sabe, quizás a lo mejor es cierta. Y a todos nos gusta a veces jugar al periodista que da la primicia. En periodismo lo llamamos el tubazo. A todos nos gusta llegar con una exclusiva y no detenernos y sopesar las consecuencias. Esta imagen que está aquí es una de una campaña muchísimo más amplia que hizo ISIS, el Estado Islámico, en la que utilizaba para amenazar a Occidente y todo lo que pareciera Occidente con figuras del fútbol. También porque lo asociaban como un deporte muy del mundo occidental. En este caso, utiliza a Messi y en otras incluso lo decapita. Entonces, obviamente, hay quienes puedan estar más prevenidos y digan esto no ocurrió, esto es un montaje, esto es una falsificación, pero igual estas imágenes circulan, igual estas imágenes cumplen una función, pues de terminar generando ciertas simpatías. Lamentablemente es así. Ahora, sacar una imagen de contexto. ¿Qué es y cómo funciona la descontextualización de la imagen? Vamos a verlo. En el ámbito informativo, bueno, cuando sacamos una foto de su contexto original. Todos hemos visto fotografías de manifestaciones que nos dicen que fueron en Venezuela y resulta que fueron en Ucrania. O está pasando ahorita, las fotos de las manifestaciones en Venezuela están usadas en Colombia. Están sacadas de su contexto original. En algunos casos se omiten deliberadamente algunos datos o no se especifican, se dan lugar a libres interpretaciones. Y aquí es importante siempre la precisión. En otros casos se altera su contenido, se quitan o se añaden elementos y personas, como en los ejemplos que vimos. Aquí hay un ejemplo clásico para estudiar este fenómeno en Venezuela. Esta imagen fue compartida por el Consulado de Venezuela en Toronto y en su página web. Y aquí mostraban a estos manifestantes portando armas largas y acusándolos de terroristas. Esto fue en el marco de las manifestaciones de 2016. La foto original resulta que es esta de abajo. Lo que tienen son piedras, no tienen armas largas. La foto había sido tomada por el fotoperiodista de la agencia EFE, Miguel Gutiérrez. La foto ya había sido difundida, la foto original. Y las mismas personas por redes y los medios que la habían difundido, acuérdense que las agencias de información, las agencias de noticias distribuyen estas imágenes a distintos medios, empezaron a decir la foto original es esta, la de arriba está deliberadamente trucada, manipulada, colocaron esas armas largas allí. Ante la reacción, el comunicado del consulado fue decir que su portal había sido hackeado. ¿Okay? Esto es un ejemplo, digo que ya es muy recurrente estudiarlo en las escuelas de comunicación por lo tosco que fue en todos sus elementos, pero desde el lado positivo, porque la opinión pública, la verificación y los usuarios que habían replicado la foto original hicieron que esta imagen fuera retirada y que el comunicado oficial, un poco lavándose las manos, dijera que el portal había sido hackeado, pero finalmente quitaron la foto trucada. En el ámbito informativo seguimos. Otras formas de descontextualizar la imagen es cuando se acompaña de textos que no corresponden, ¿ok? Lo vimos con el ejemplo de Luther King y de Gandhi. Se cambia la información sobre el lugar y el momento en que fue tomada. A veces queda confuso, a veces te dan una imagen
de otro lugar y de otro momento. Y a veces se incorporan sutiles variaciones y alteraciones. No es algo, digamos, tan frontal, tan evidente, sino que son cosas más minuciosas a las que hay que estar un poco más atentos. ¿Qué debemos hacer entonces para distinguir lo verdadero y lo falso? ¿Cómo puedo, como ciudadano, como usuario de redes sociales, buscar la manera de separar? Bueno, así como las técnicas para la desinformación se han perfeccionado, pues también actualmente existen herramientas para la verificación de imágenes. Una de las más sencillas es la búsqueda a la inversa. Yo coloco una imagen en Google Image, y veo a partir de allí dónde fue compartida esa foto en otras oportunidades y puedo ver la fecha y puedo decir, esto fue sacado de contexto. En otras oportunidades, digamos que profundizando, se pueden ver los metadatos, utilizar detectores y funciones más avanzadas. Aquí hay una lista que les comparto en el material que les va a llegar de algunas de estas herramientas y aplicaciones. En su mayoría son gratuitas, son fáciles de usar. Sin embargo, entiendo que no a todos se nos da el tema tecnológico, ni a todos nos gusta dedicar tanto tiempo a hacer estas búsquedas y estas verificaciones. Hay afortunadamente organizaciones, instituciones como el Observatorio Venezolano de Fake News, y cada vez vemos con más agrado iniciativas. De hecho, insisto, el que el Salón Nacional de Coexistencia haya puesto el foco en este tema suma a todas estas campañas y esta labor de alfabetización mediática y comunicacional, adquirir competencias infomediáticas para detectar, para saber utilizar estas herramientas. Esto lo hace el observatorio. Él aquí detecta un montaje de una fotografía en la que se observa a Gustavo Petro junto a Pablo Escobar. Hacen la verificación por estas herramientas que les compartí, que les mencioné, y que incluso hacen un hilo donde van mostrando paso a paso cómo se hace esa verificación. Insisto, son imágenes que no distinguen contexto nacional o internacional, doméstico o global. Nos va tocando a todos y en distintos contextos. Este es otro ejemplo. Ahora, dentro de todo esto, insisto, puede que nos dé cierta pereza hacer toda esta verificación. Dejamos más bien que sean otras organizaciones los que lo hacen, pero somos responsables de lo que compartimos a través de nuestras redes sociales. Ahorita estamos hablando del concepto de prosumidor, que produce y consume a la vez. Antes éramos emisores receptivos, emisores pasivos, que lo único que estaban era recibiendo una información, y en lo sumo había ciertas mediaciones como la familia, la escuela, los amigos, los líderes religiosos o políticos, que servían como filtros. Pero ahora, a través de nuestras redes sociales, cada usuario, cada perfil prácticamente se convierte en un micromedio de comunicación. Así que responsablemente, antes de difundir, debemos revisar, y si es conveniente hacerlo, analizar, detenernos a qué intereses favorecen estos contenidos. Y el decir, así como me llegó, no es excusa. Nos deben haber llegado cantidad de cadenas por WhatsApp donde con esa coletilla de así como me llegó, estoy como lavando una culpa, curando en salud, no es excusa. Igual estamos generando desinformación, confundiendo, saturando, distrayendo. ¿Okay? Entonces, pendiente con esto. Fíjense este meme. Voy a utilizar a partir de aquí como ejemplos algunos memes, algunos hechos por mis estudiantes, tanto del UCAP como del programa de formación alternativas comunicacionales para la coexistencia que hemos dado aquí en Espacio Ana Frank ya en 2 o 3 oportunidades. Y estos memes, luego de la reflexión, lo hacen los mismos participantes. Fíjense mamás antes. No creas todo lo que lees en internet.
mamás ahora, mira esta cadena que me llegó, no sé si es verdad, pero la voy a enviar a todos, ¿ok? Y utiliza además, traigo el meme, porque bueno, el meme como construcción es muy fácil de elaborar, es muy sencilla en su hechura, en su manufactura, cualquiera lo puede hacer, pero no por eso es inofensiva, no por eso es ingenua, no por eso no desinforma. Así que cuidado con esto, porque a veces el humor también nos puede jugar bromas, el humor nos puede engañar, el humor puede ser una trampa. Y esto me permite hablar de las emociones. La desinformación está muy vinculado al tema emocional y a entender el comportamiento humano. Por eso, animalitos, bebés, escenas tiernas y graciosas están entre las imágenes más recurrentes que asociamos no solamente a la desinformación, sino, insisto, a esos contenidos que son creados para distraer, desviar la atención de los temas realmente importantes, pero a veces inconvenientes. Nada mejor que reír o suspirar. Las emociones son la clave. Esto es importante. La desinformación está muy casada con las emociones, apunta más al corazón que al cerebro. Este otro meme, producto de mis estudiantes, me dijiste que las noticias que me enviabas eran verificadas por los grupos de mi WhatsApp. O sea, ahí no hay credibilidad tampoco, vale la ira. Y hay para todos y todos los gustos. Algunos contenidos apuntan astutamente a nuestras expectativas, a cosas que estamos esperando que sucedan, a veces a nuestros prejuicios, a las emociones, a los miedos y a las esperanzas. Son de algunos de los contenidos que más circulan, que están allí ligados, emparentados con alguna de estas emociones, expectativas. Y detrás de eso subyace una mentira que tiene un objetivo definido y para alcanzarlo pues se camufla y adquiere la apariencia de una noticia real. Esto tiene que ver con la estética, esto tiene que ver con parecerme a sin ser. ¿Dónde y cómo circula la desinformación? Porque bueno, hemos visto ejemplos de los medios y todos estamos bastante expuestos a esto. Fíjense este otro meme. Cuando lees una exclusiva y nunca la difunde otro medio. Es un engaño. Cuando son noticias de verdad, pues hay varios medios, hay varios periodistas dando cobertura. Leer una exclusiva en un único medio, sin verificación, sin contrastación de fuentes, es un engaño. Es solo eso. Y la desinformación, pues en ese camuflarse se cuela en el ecosistema mediático, en las redes sociales y en las plataformas y aplicaciones de mensajería multimedia, WhatsApp y Telegram entre las más populares. Fíjense entonces la sobreexposición que tenemos. O sea, por todos lados llega desde los grupos de WhatsApp de la familia, puede llegar en un anuncio que vemos a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de lo que les decía, las emociones, una imagen de un gatico, de un bebé, de cosas cuchis, de cosas tiernas. Estamos muy sobreexpuestos. Y en ese sentido, pues se apodera de pantallas y dispositivos a los que también hemos hecho omnipresentes en nuestra cotidianidad. Todos estamos ahora con el teléfono, con la tablet, con los dispositivos móviles y sobre todo después de la pandemia, durante la pandemia, pues cada vez más ese mundo virtual está muy presente en la cotidianidad. Allí precisamente se cuela la desinformación visual y aunque parezca exagerado, insisto, detrás de esto hay complejos entramados y laboratorios que pueden confundirse con las teorías conspirativas de moda. Cuando nosotros revisamos todo esto, pudiésemos pensar que es una exageración, pudiésemos pensar que no hay gobiernos, partidos, grupos pagando y gestionando todos unos contenidos de desinformación. Nos parece una exageración, parece una teoría conspirativa de esas que están ahorita también proliferando, pero es cierta. La desinformación
está. Este es otro meme que nos habla incluso de quiénes son, hablando de las generaciones, los que estamos más expuestos a caer y a pisar esas trampas. La desinformación entonces es cierta, es un fenómeno real que se aprovecha en este caso del valor de la imagen para persuadir, confundir y engañar. Algoritmos, bots y avanzados programas informáticos son usados para estos fines. No pensemos que esto fue un error, que esto es algo ingenuo. Hay que tener, por eso titulé este taller, la mirada atenta. Sí, hay que tener un sentido más de observación y crítico, un sentido crítico para entender lo que está ocurriendo. Hay una tipología que busca clasificar y poner cierto orden en el desorden informativo, desentrañar lo que está ocurriendo, y algunos de esta tipología más usada es la sátira o la parodia, el contenido engañoso, el contenido impostor, que se hace pasar, el contenido deliberadamente fabricado, el manipulado, una conexión falsa y un contexto falso. Fíjense que esto tiene también, digamos que toda una teorización detrás y ciertas categorías recurrentes. Noticias engañosas e informaciones ambiguas. Aquí estoy otra vez tratando de ordenar esa pirámide. En periodismo trabajamos con la pirámide invertida. También se habla de la pirámide desde las necesidades de Maslow. Aquí hay también una suerte de pirámide informacional donde están estas noticias engañosas, está la infoxicación o la saturación informativa, la desinformación y la manipulación, la fragmentación noticiosa, o sea, cuando empiezan a llegar distintos pedacitos y pedacitos y cuesta armar el rompecabezas, esos rumores, esos bulos que generan confusión, caer en la repetición de falsedades, de descontextualizar y de la posverdad, que insisto, es muy ligada al tema de las emociones. Fíjense todo lo que hay en este complejo entramado. Un estudio reciente que publicó El País de España habla que la información falsa llega más lejos, más rápido y a más gente que la verdadera. O sea, cuando comparamos con la información verdadera, periodística, verificada, pues esta, digamos, como decimos en criollo, pues le lleva la delantera, le lleva una morena. Tan es así que estas informaciones reciben un 70% más de visibilidad que las veraces. O sea, fíjense lo peligroso de esto. Y se extiende muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque las compartimos mayoritariamente nosotros, ¿ok? Los humanos. Y tenemos más probabilidades de esparcirlas y de propagarlas a través de nuestros grupos, a través de nuestros vecinos, a través de nuestros pequeños entornos, de nuestros pequeños círculos de acción. Y ciertamente las mentiras políticas son las que tienen aquí mayor asidero, corren como la pólvora, alcanzan 3 veces más a las personas que el resto de los bulos. No significa que no haya desinformación en temas de farándula, de lo que llamamos aquí leyendas urbanas, de ciencia y tecnología. Lo hemos visto con todo el tema de las vacunas y de las pandemias y del cambio climático, que son otros temas, e insisto, el tema de la farándula, cuántas veces no mataron, por ejemplo, a Celia Cruz, hasta que finalmente el hecho sucedió, cuántas veces no se crea un rumor o una antesala, ¿sí? de un hecho, pero distorsionado, sobre un cantante, sobre un actor, etcétera. Detrás de eso, pues puede haber también campañas de marketing, de posicionamiento de marca, de estar presente en las redes, en la opinión pública, un poco aquello de que no hay mala publicidad. Luego de presentarles todo este abanico y esperar que no estén infoxicados y saturados de tanta información, por eso les voy a dejar y les va a llegar a través del correo unos materiales para que con una mirada más reposada nos acerquemos al tema. Pero aquí quiero compartir brevemente
algunas estrategias, algunas herramientas que nos permitan entonces enfrentar este fenómeno. ¿Qué hacer? Me gustó esta campaña de México que lo hace en el marco de la pandemia y todo lo que la negación de la pandemia y los antivacunas y todo lo que ocurría. Y la pregunta era entender que también debemos vacunarnos frente al virus de las falsas fuentes, en este caso, la falsa fuente. Verifico. Y aquí esta campaña me pareció interesante porque lo vinculaba con los seres queridos, es decir, dejaba en claro que a veces a los que estamos afectando no son a los políticos y a personas distantes, no, a veces estoy afectando a mis propios seres queridos, a mi propio entorno cercano. Aquí unos tips muy básicos que aplica en el caso del COVID, de la pandemia, pero a otros temas cuando estas informaciones se comparten por WhatsApp y redes sociales, ver si las fuentes son confiables. Para eso puedo verificar los links, la fecha de publicación, verificar en mi motor de búsqueda si la información la difundió un medio de confianza. Y bueno, aquí en el caso de México, ellos, para que la información verificaran si fuera realmente de México, tuviese la terminación en las páginas web de gov.mx. Luego, en este caso, seguían con esta campaña de averiguar las cuentas de las redes sociales, ¿ok? ¿Quién es esa persona? A veces no tienen ni fotos en su perfil, son cuentas fantasmas que están creadas para una campaña en particular, ¿ok? Entonces es importante verificar si es de un medio, pues que tenga esta palomita que aparece en algunas redes sociales que me dicen que esa fuente está verificada. Y en el caso, insisto, de mi primer núcleo, de mi primer contenedor, que es mi familia, que son mis seres cercanos, verificar si alguien más bien me reenvía a mí una información de una fuente engañosa, pues hablarlo, decirlo, advertirlo, ¿ok? Hacer como ese ejercicio primero con este grupo que es nuestro propio grupo. Aquí entonces hay que hacer algunas cosas que no son nuevas, que son principios periodísticos que ahora compartimos y se masifican con los ciudadanos y que tienen que ver con verificar y contrastar, pensar en la diversidad, la credibilidad y la procedencia de las fuentes, evitar la tentación de la primicia, amarrarnos los dedos antes de un retweet, antes de compartir por WhatsApp. Fíjense que las propias plataformas y aplicaciones ahora están enfocados en crear ellos mismos filtros. Ahora cuando envías un mensaje por WhatsApp, te dice que ha sido reenviado muchas veces, te está dando de alguna manera alguna advertencia. Y Facebook, luego de muchos errores y de cometer ellos mismos grandes equivocaciones, están fomentando algunos filtros y algunas campañas que yo creo que lo más importante aquí es tener una lectura crítica que nos permita revisar, cuestionar, reflexionar y algo que no nos gusta mucho, que es dudar, cuestionar. ¿Ok? Digo que esto es importante porque ese trabajo de verificación a partir de aplicaciones y de herramientas digitales, insisto, no se le da a todo el mundo. Mientras que estos principios, sobre todo la duda, sí se nos puede dar, sobre todo la revisión y la reflexión. Y la duda definitivamente no es mala. La duda, como decía Borges, es uno de los nombres de la inteligencia. La duda nos puede llevar finalmente a algunas certezas y a una lectura crítica de medios que haga que cuando yo vea una noticia manipulada, como en este meme también de mis estudiantes, en la figura de Homero, pues no me afecte, no caiga en esa trampa. Cada vez más son los usuarios que apuestan por esto. Fíjense, les traje aquí dos ejemplos. Un usuario que dice que el Guernica de Picasso fue expuesto por primera vez en el 36, pero resulta que el bombardeo que da origen a la pintura no fue sino en el 37 y lanza la pregunta ingenia de cómo fue eso posible. Puede ser un simple error de precisión,
pero fíjense que cada vez más usuarios le precisan. Y esa precisión también está muy cercana, esa verificación. Podemos buscar tan sencillo como en Wikipedia, podemos googlearlo, esos términos que hemos adoptado y que nos permiten también hacer un primer filtro de verificación. Aquí le están diciendo otra vez a la misma pregunta, si fue que Picasso era divino, fue un profeta, se adelantó, le están diciendo, no, 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 las cosas como son. El bombardeo ocurrió en el 37, en abril, y la pintura fue hecha en junio. Entonces, están poniendo, digamos que, orden dentro de esa confusión. Y les traigo estos ejemplos para entender que tocan una diversidad de temas, no son solo políticos. Aquí, una noticia que puede ser positiva: la UCAP y la Simón Bolívar obtuvieron 3 premios en el modelo de Naciones Unidas de Harvard, y esto lo comparte una cuenta en Instagram con una foto, y bueno, todos nos alegramos, y los mismos usuarios empiezan a decir, gracias por el post, pero esta noticia es vieja. Eso fue en el 2017, no en el 2018 como se estaba compartiendo. Y dicen más datos. Ese comunicado de prensa lo escribimos, incluso ya se involucra en la fuente más cercana al original. Lo escribimos hace 20 meses cuando ganamos el premio. Paren de replicarlo cada 4 meses. Basta, déjenlo ir. Eso, dice otro usuario, esos fueron los premios del 2017, esa noticia es vieja. En el 18 ganó la Metropolitana y la Simón Bolívar. Además, la foto no corresponde. Entonces, fíjense cómo empieza un trabajo ciudadano de verificación, de contrastación, de involucrarse, de que esa mirada atenta pues no sea pasiva. Nos tomemos un rol un poco más activo en todo este proceso de verificación. Esto implica capacitarnos en competencias mediáticas, hacer seguimiento a la participación ciudadana, conformar redes y comunidades, aprovechar también los formatos, plataformas y estilos. Esto es importante, trae a los memes precisamente por eso, porque el meme, por su supuesta inocuidad e ingenuidad y el humor, es muy práctico para eso. Fíjense cómo en estos ejemplos que hicieron mis estudiantes se puede usar más bien utilizando esos mismos estilos y esos mismos formatos para alertar sobre ese mensaje. Es importante entonces indagar, dejar la flojera, dejar la pereza, más allá de la tentación del retweet, del compartir y de la primicia, preguntar e interrogarnos. Por eso toda esta serie de preguntas que compartí con ustedes. Fomentar el prosumidor advertido, que consume y produce con conciencia, ¿sí? Con una mirada más crítica y más atenta. Por eso, aquí en este caso, como si estuviésemos viendo al estilo de Simpson, evitar compartir noticias engañosas e informaciones ambiguas. Soy responsable no solo de la información que comparto, sino también de la desinformación que puedo generar, propagar, amplificar. Entonces, es un tema de verdad complejo, con muchas aristas, con mucho que revisar, y por eso celebro que la creatividad pueda colocarse al servicio de este tema, de alertarnos, como lo está haciendo Espacio Ana Frank a través de la convocatoria del Salón Nacional de Coexistencia. De verdad que es una oportunidad para reflexionar y para crear, ¿ok? Más allá del pensamiento abstracto y ambiguo, pasar a la práctica. Esta convocatoria está abierta ahorita hasta el 25 de junio y está las categorías de diseño gráfico, ilustración y fotografía. Y por eso quiero, ya para finalizar, mostrarles algunos ejemplos de una campaña que estamos haciendo en la Universidad Católica Andrés Bello y con el CBA, precisamente centrados en la creatividad contra la desinformación, que es el mismo espíritu que congrega en este caso al Salón Nacional de Coexistencia y su convocatoria. ¿Qué hicimos? Una campaña que se llama Los Rostros de la Desinformación, parece pero no es,
y nos ayudan en estas reflexiones, que es básicamente diseñar para redes sociales dosificados y estructurados, adaptados al formato de Instagram, esto que estamos revisando hoy. Para eso nos acompañan algunos artistas, en este caso es Ricardo Arispe, que con su obra pues ilustra, acompaña estos temas. Y nos paseamos por estas preguntas que revisamos hoy. Viendo una fotografía, confías en las imágenes, fíjense aquí la manipulación abierta, descarnada de esta foto muy emblemática, muy conocida, del hombre frente a la tanqueta en la plaza Tiananmen. Pues fíjense esta manipulación, esta foto de Maribel Briceño, que son maquetas que ella hace en miniatura y luego se inserta su imagen en ella, crea juegos de perspectivas, de visión, y nos hace preguntarnos si es casual, ingenuo o inofensivo ese mensaje dudoso que recibimos desde la creatividad. Esto, si lo deseo, será verdad. Si yo quiero que esto ocurra, va a suceder. Y nuevamente en esta imagen que nos compartió Rafael Arteaga, cómo nos permite reflexionar en qué es y en cómo funciona. Fíjense que son las preguntas que hemos repasado, en este caso pues acompañado de la obra de algunos artistas, amigos, cercanos, que desde la creatividad nos hacen reflexionar, nos llevan a reflexionar en eso, y es un poco lo que queremos que se animen a participar también en el Salón de Coexistencia, que ya lleva 12 ediciones y que ahora enfocado en este tema, de dónde surge la desinformación, y en este caso lo hicimos tipográfico, no con la imagen, sino dando un mensaje en serie: stop, me detengo, stop y stop, en mayúscula, que en redes y en el mensaje que compartimos por celular parece como un grito, y básicamente es este mensaje: detente y reflexiona, duda antes de pisar la trampa. Una trampa que, como vimos, es inmensa, tiene múltiples tentáculos, adopta múltiples formas, y es importante desde aquí detenernos, dudar, y si nos da flojera hacer todos los pasos de verificación, cada vez también tienen más herramientas y más técnicas, por lo menos detenernos y dudar. Volver a los principios fundamentales del periodismo. A mí a veces me preocupa que pues ahora cualquiera quiere ser periodista, cualquiera quiere ser influencer, cualquiera quiere ganar seguidores e influir en la opinión pública, y no lo hace responsablemente. Yo creo que una cosa viene acompasada a la otra, que es con adoptar los principios también fundamentales de quienes somos periodistas y de quienes nos hemos formado, digamos que con unos principios y unos valores deontológicos de la profesión, del querer hacerlo bien. Y eso a veces es volver a lo básico, a la duda, a la verificación, a la pregunta, a lo básico. Por eso, ya para terminar, cierro con esta frase de Marco Aurelio, que nos alerta de que todo lo que escuchamos es una opinión, un hecho, y todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. La mentira de ahorita, que llamamos fake news, desinformación, lo que ha hecho es revestirse de todas estas tecnologías para perfeccionar su acabado, llegar más, viralizarse, pero en el fondo hay cosas fundamentales a las que debemos acudir y mirar desde un poco de sentido crítico y mirada atenta. Bueno, de eso era que les quería hablar. Vamos a ver si tienen preguntas, comentarios, y recordarles que el próximo jueves pueden desde ya también inscribirse para la continuación de este ciclo de talleres. En este caso va a ser el ABC del fact checker, ya con herramientas más precisas para hacer estos ejercicios. Entonces, bueno, Leti. Muchísimas gracias, Joana. De verdad, estamos muy contentos con toda esta información que nos has compartido, que es tan útil, tan necesaria y tan actual, además. Realmente creo que hablo por todo el equipo de Espacio Ana Frank cuando decimos que para nosotros es todo un honor contar con una profesional como tú. Y pues por supuesto que aquí nos han compartido algunas preguntas
Vamos a leerlas rápidamente. La primera pregunta es de Jefferson González, quien nos dice, ¿cómo podemos contrastar un fake news sin hacernos eco del mismo? En el caso de la imagen, les decía que, digamos que la primera herramienta básica de filtro es agarrar esa imagen y la puedes colocar en el buscador de Google y hacer una búsqueda a la inversa y ver si esa imagen ya fue compartida antes, dónde fue compartida antes, en qué contexto se compartió, cuáles eran los datos que la acompañaban, contrastar, verificar. Ese es el ejercicio, digamos, básico, y no hacernos eco implica detenernos, implica que las emociones no nos ganen, las emociones de querer ser yo el que le dijo esto, así sea mi papá, así sea mi hermano, pero me emociona dar esa exclusiva, pues detenerse, respirar y hacer mínimo esa búsqueda a la inversa. Hay, por supuesto, herramientas como las que les compartí allí, que apuntan más a los metadatos, a la precisión, que te pueden decir incluso la trayectoria de la luz, si fue retocada, si tiene filtros. Yo les dejé un material donde van a poder indagar y reflexionar con estos formatos y aplicaciones que en su mayoría son accesibles, son gratuitos y bueno, solo hay que dejar un poco la flojera. Es más fácil emocionarnos y compartir que hacer este trabajo que nos puede llevar 15, 20 minutos, media hora, en condiciones favorables de conectividad y de electricidad. Pero, como les digo, hay equipos periodísticos enfocados en esto que están haciendo. Entonces, acudir también. Hay ahorita, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Fake News tiene un observatorio ciudadano y tú puedes enviar por Twitter esa imagen de la que tienes dudas. Ellos la cotejan, se llama cotejo info, y ellos verifican y te ayudan, digamos que te acompañan en hacer esa verificación de información. Bueno, aquí tenemos otras preguntitas, vamos a unir dos. Noel Ramírez nos pregunta qué es la posverdad y Alba Rondón nos dice, ¿la posverdad tiene que ver solo con asuntos políticos o es una palabra que engloba esto que acabas de explicar? No, la posverdad, estos fenómenos, la posverdad viene asociada a dos temas políticos muy importantes, que fue la campaña de Donald Trump y el Brexit. Esos fueron los dos temas macros en los que se enmarcó la posverdad. Y era porque era muy fácil camuflar noticias que apuntaban más a las emociones, que apuntaban a las vísceras, que no tenían a veces ni un ápice de racionalidad, pero que igual circulaban. Entonces estaban muy acompañadas de ese factor político. Ya cada vez más ha salpicado, se ha extendido a otras áreas, pero sí, Alba inició allí y es un concepto que básicamente se vale de las emociones para mentir, y esas emociones a veces utilizan creación de cuentas falsas, de etiquetas, de rumores, de todo lo que hemos visto. Alice Mora nos pregunta también si el amarillismo entra en los parámetros de la desinformación o aplica a otro ámbito. El amarillismo. Uh-huh. Wow, muy buena esa pregunta. El amarillismo, yo diría que roza el tema de la desinformación, el amarillismo y el sensacionalismo, para poner en contexto, pues que desde una mirada un tanto morbosa, grotesca, antiética, no se detiene, otra vez aquí la conexión, pero sí pueden ser hechos ciertos, ¿ok? Puede ser la imagen, otra vez en el contexto de lo visual, puede ser una imagen muy fuerte, muy llena de sangre, muy grotesca, muy dolorosa, pero que sí ocurrió, ¿ok? Que no es falsa, que no es manipulada. Aquí yo hago un ejercicio y lo invito siempre a hacerlo, es igual detenerse y preguntarse si esa persona que está allí mutilada, herida, ensangrentada, violentada, si esa persona que está allí fuese tu familiar, fuese tu amigo, fuese alguien cercano a ti,
te gustaría que esa imagen se difundiera y hasta qué punto al caer en el amarillismo y compartir y replicar estos contenidos no estamos revictimizando, no estamos cayendo en otra puesta en escena del dolor. Entonces creo que a veces hay cosas que hay que tener mucho cuidado. No caer tampoco en la trampa, esto también es una moneda de dos caras, no caer en la trampa entonces de sacrificar y crucificar al mensajero, que en este caso es el fotógrafo, es quien hace la imagen. Entonces, porque ahí también nos podemos confundir y terminamos más acusando a quien hizo la foto que al hecho en sí mismo y a quienes la están compartiendo. ¿Ok? Esos hechos muchas veces hay que compartir, hay que registrarlos. ¿Ok? Porque son pruebas, porque son evidencias, a pesar del dolor y a pesar de lo que significan, hay que registrarlos. Muchas fotos del holocausto las hicieron los mismos nazis. Y esas fotos llegaron a juicios como el de Nuremberg. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver la película El fotógrafo de Mauthausen, donde se desentraña cómo fueron ellos mismos quienes hicieron esas fotos dolorosísimas que luego permitieron registrar y mostrar y denunciar un hecho que querían negar, que querían minimizar, que querían decir que no sabían qué ocurrió. Bueno, con eso damos cierre a la ronda de preguntas. Les comparto que hay bastantes comentarios, perdón, en el chat, muy interesantes. Muchísimas gracias a Noel Ramírez, a Elizabeth Schomer y a John por todos los comentarios que están haciendo. Tienen un par de minuticos por ahí para revisarlos todavía, pero por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando. Nuevamente, muchísimas gracias a Joana por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos todo esto. Como ella ya les ha dicho, les vamos a estar enviando por correo a todas las personas que se han inscrito en este ciclo de talleres materiales diversos para seguir profundizando en este tema. Además de eso, tenemos ahorita una película en Drive que pueden ver completamente gratis hasta el 6 de junio, llamada El Círculo. El próximo jueves tendremos otra ponencia con Sharia Bendaño de Efecto Cocuyo, también dándonos un poco la parte más práctica de este tema. Y bueno, están todos cordialmente invitados el próximo jueves y por correo les vamos a estar compartiendo todos estos materiales, detalles, mayor información. Y nada, también les invitamos a participar en el Salón Nacional de la Coexistencia y cualquier duda que tengan pueden escribirnos a los correos electrónicos desde lo que les estamos enviando toda esta información, también visitar nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado hoy, que han estado con nosotros hasta ahorita, hasta el final de este taller. También agradecemos nuevamente a nuestros aliados para esta actividad, al SIC y a Efecto Cocuyo. De verdad que para nosotros es un honor y una alegría trabajar con personas de este nivel y esta calidad. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, nos vemos la próxima semana en el siguiente taller. Gracias a todos por el interés en el tema y recuerden que esto es un trabajo de hormiguitas, de hacerlo incluso desde nuestro núcleo más chiquitico, desde nuestra familia, desde nuestros amigos, empezar a hacerlo. Y bueno, nada, revisen las redes de Espacio Ana Frank, que también hay contenido súper interesante en esta misma línea. Así que bueno, les mando un abrazo. Por aquí veo varios amigos comentando. Bueno, pendientes de sus correos, que allí les va a llegar entonces un material complementario para que revisen con calma. Feliz Y un tarde. abrazo también especial a todos los miembros del jurado del Salón Nacional de la Coexistencia que han estado acompañándonos por aquí hoy. Muchísimas gracias por participar también ustedes.